Buenas noches. ¿Cómo les va, queridos hermanos, amigos que nos visitan en esta noche? Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Seguimos con este hermoso evangelio de Juan. Nos introducimos en el capítulo 10 el miércoles pasado y hoy vamos a considerar los versículos del 7 al 18, más o menos. Bueno. Vamos a leer desde el versículo 7, vamos a hacer una leída hasta el número 18, del capítulo 10. Dice así la palabra del Señor: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Algunos versículos vamos a considerar de esta preciosa porción de la Escritura. Recordemos un poco el contexto. Recordemos que aquí el Señor Jesucristo comenzó hablando acerca de estas cuestiones comunes a la época, que eran las ovejas, que era un redil, para hablar de cosas profundas, cosas comunes, pero cosas profundas espiritualmente hablando, ¿no? Y aquí está el Señor Jesucristo frente a judíos, frente a fariseos y frente a esa gente que siempre le seguía. Recordemos que los fariseos eran los líderes religiosos de la época, ¿no? Los líderes religiosos de la época. Y eran los que principalmente se oponían, ¿no?, al Señor Jesucristo, aprovechando cada oportunidad para, de alguna manera, tratar de contradecir lo que Él decía, para involucrarlo en asuntos y exponerlo frente al pueblo, y siempre buscando la manera de hacerlo quedar mal, de hacerlo quedar como un mentiroso, como un engañador, ¿no?, como alguien que traía y exponía una mentira. Ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto, por eso nos ayuda a entender el porqué de algunas cosas de estos versículos. Recordemos que cuando la Escritura, así como quiere poner énfasis y repite estas palabras, así como comenzó el capítulo 10 diciendo: de cierto os digo, no es un comentario. Allí es silencio, ¿no? Vamos a decir algo de extrema importancia, de extrema relevancia. Y el Señor Jesucristo les habla, dice este versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El redil era ese lugar, ¿no es cierto?, donde pasaban la noche las ovejas, ¿no?, donde era un lugar resguardado, de roca, donde había una sola entrada, ¿no?, y por allí pasaban las ovejas. Y tenemos que tener en claro esto para poder entender con más claridad lo que el Señor aquí nos va a enseñar y nos va a decir, ¿no? Una cosita más también que dice, algo muy importante, dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, ¿no?, el pastor, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
porque conocen. Fíjense lo que le está diciendo. Primero, el Señor Jesucristo le está diciendo aquí, miren, hay un redil, hay un lugar, dice. Imagínense, ustedes tienen bien en claro lo que son las ovejas, lo que es ese lugar de resguardo, de protección para las ovejas, que tiene una sola puerta, y les dice, bueno, el que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador. Pero dice también que el pastor, ¿no?, saca las suyas de allí y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Hay una relación íntima, cercana entre el pastor y sus ovejas, ¿no? No hay algo forzado. Es precioso, hay mucho material en internet y seguramente si hemos tenido oportunidad de ver a las ovejas, entendemos un poco más lo que es para la oveja el pastor, ¿no? El pastor. Hoy tal vez no se ve como aquellos momentos, hoy quizás se ve un hombre a caballo, ¿no es cierto?, en el sur, pero es tremendamente impresionante cómo las ovejas se acostumbran a la forma, al tono de voz, ¿no?, al volumen, ¿no?, de ese hombre, de esa persona, y responden, ¿no? Es su pastor, y confían, ¿no?, y por eso van o vienen, ¿no?, de acuerdo a lo que su pastor les dice. Y es muy interesante este concepto, ¿no?, de lo que es la oveja con respecto a su pastor y el pastor con respecto a la oveja. Y aquí el versículo 7 vuelve a decir, dice, parece que no entendieron muy bien, no entendieron para nada lo que esto le estaba diciendo Jesús aquí a estos fariseos, a estos judíos y a estas personas. No entendieron, por eso es que vuelve a poner énfasis, ¿no? El versículo 7 es como que va a decir, bueno, tengo que aquí redoblar, ¿no?, la apuesta, por decirlo de alguna manera, y volvió, ya que no entendieron, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Presten atención, recordemos que todos los capítulos que hemos venido viendo se dan estas conversaciones entre el Señor Jesucristo y los fariseos, de estos judíos que intentaban de alguna manera buscarle que el pueblo lo echara, lo apedreara, lo tomara por un delirante, ¿no?, al Señor Jesús. Y vuelve aquí a insistir en un tema tan importante, ¿no? Recordemos que en alguna oportunidad también vimos, imaginemos esa escena, ¿no?, el Señor Jesucristo y estos fariseos, estos hombres, allí escuchándole decir, y aún habiendo pruebas tan contundentes acerca de lo que era Él, ¿no?, aún así ellos no creían. Había una incredulidad absoluta, ¿no?, cegados totalmente a algo que ellos esperaban, lo tenían allí frente a ellos, con pruebas, ¿no?, evidentes del poder de Dios, de que era un enviado de Dios, pero aún así no podían ver, aún así no creían, aún así buscaban que el pueblo le rechazara. Y aquí vuelve el Señor Jesucristo a decir, yo soy, ahora dice, hay un redil, ¿no es cierto?, hay un pastor, hay un portero, ¿no?, y dice aquí el Señor en el versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, muchas gracias. Yo soy la puerta. Imaginémonos, había una puerta, no solamente vamos a ver que el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, sino que dice, yo soy la puerta. Y esto tiene un profundo significado para nosotros y para aquel que oye, para aquel que escucha, para aquel que abre su corazón a la palabra de esta noche, porque es el mensaje. Hoy vamos a transitar la Escritura que de tapa a tapa habla de Jesús, de tapa a tapa habla de Jesús, de lo que Él hizo por el pecador y puede hacer aún por el pecador. Y vamos a ver claramente reflejado esta gran verdad, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los confronta con esta realidad, porque estos mismos que decían ser los pastores del pueblo judío, estos líderes religiosos,
lo único que habían hecho es desviar al pueblo, ¿no? No siendo buenos pastores, sino desviando de la verdad, ¿no? Opositores, opositores al mensaje genuino y verdadero, teniendo el mismísimo Mesías, Dios mismo hecho hombre frente a ellos, no lo podían ver, ¿no? Y guiaban al pueblo a rechazar a Jesús, guiaban al pueblo a no escuchar a Jesús. Y los confronta con esta gran verdad. No está hablando de aquellos que predicaron la palabra, no está hablando de aquellos que anunciaron la voluntad de Dios a lo largo de la historia del hombre, sino está hablando de aquellos que no cumplieron con la tarea de ser un buen pastor, de guiar al pueblo, de guiar a las personas al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Todo lo contrario, hubo un mal uso, ¿no?, de ese lugar, ¿no? Un mal uso, ¿no?, y hubo un abuso, ¿no?, lo que fue la tarea de estos hombres religiosos que debían guiar al pueblo a conocer a Dios e hicieron todo lo contrario. Aún frente a las contundentes pruebas de quién era Jesús, lo rechazaban, ¿no? Lo rechazaban y buscaban de alguna manera que Él dijera algo que les diera oportunidad para apedrearle, para echarlo o para meterlo en cárcel. Pero aquí nos empieza a introducir el Señor en algo tan precioso. Fíjense que la puerta era el único lugar para entrar al redil, ¿no? ¿Y a qué entraba la oveja allí? ¿A qué entraba la oveja? ¿Qué le parece? ¿Para qué entraba la oveja al redil? A ese lugar. ¿Cómo? Bien. Fíjense que el redil era es el lugar donde la oveja volvía, ¿no es cierto?, de pastar, de encontrar los pastos y encontraba la protección frente a la noche, ¿no?, de los lobos, de los demás animales. Era el lugar seguro, ¿no? Era el lugar de resguardo. Y esto es un hermoso cómo nos habla la Escritura, y cuando el Señor primero se posiciona en un lugar y se posiciona como aquello que el único acceso a ese lugar seguro, a ese lugar de resguardo, a ese lugar de protección, a ese lugar de cuidado. Único, verdadero y eficaz acceso. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. La entrada segura. Y esto tiene que ver con nosotros. Tiene que ver, porque precisamente Jesucristo nos ha puesto en ese lugar seguro al darnos salvación. Al darnos salvación. Como sus ovejas, Él es aquel por el cual hemos tenido acceso a esta enorme y maravillosa salvación. Fíjense lo que nos dice, sabemos que allí en 14.6 dice yo soy, ¿qué dice 14.6 de Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, si no es por mí. Esto es muy importante. Saben que hoy, frente a todos los diferentes pensamientos que hay en este mundo, es muy importante que como hijos de Dios entendamos esta gran verdad y podamos compartir esta gran verdad, ¿no? Es exclusivo el Señor. Acá no hay lugar para otra cosa. Es exclusivo. Él es, yo soy, dice el Señor Jesús. Yo soy la puerta. Nadie. Jesucristo, dice la Escritura, es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a ese lugar seguro, ese lugar de resguardo, ese lugar de cuidado, ese lugar que le brinda a la oveja paz, tranquilidad, quietud, descanso. Qué precioso es esta imagen del redil, ¿no? No hay descanso fuera del redil. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay resguardo fuera del redil. Por eso el mundo que no conoce a Dios, no conoce que Cristo es la puerta, no conoce que Él es el único medio para llegar a Dios. Pero no es solamente algo bonito como para poner un cuadro, es para entender la magnitud de esta gran verdad. Este mundo que va tras cuestiones vanas, pasajeras, buscando el placer momentáneo, la tranquilidad momentánea, sin pensar que hay una eternidad por delante. Creas en Dios o no creas en Dios, hay una eternidad por delante.
eres eterno. Eres eterno. Pero ¿dónde vas a encontrar la tranquilidad, la paz, la seguridad para tu alma? De ninguna manera fuera del redil. Y ese redil está en Dios. Está en Dios. Y es a través de aquel único que ha dicho yo soy la puerta, el acceso a ese lugar seguro. Por eso cuando nos paramos en este lugar no podemos compartir ningún otro mensaje que no tenga que ver con aquel que es el acceso a la vida eterna, a la salvación del alma, que es el acceso para que una persona a través de la salvación pueda encontrarse con la verdadera paz, pueda encontrarse con la verdadera tranquilidad, con la verdadera seguridad que da esa salvación que solamente provee Jesucristo. Y fíjense que la oveja no trabaja, no hace méritos, es algo que Él da acceso. Él da acceso. Por eso es precioso cuando Efesios nos dice, por gracia sois salvos. Es un don, es un regalo de Dios que nos ha dado a Jesucristo como el acceso a esta maravillosa bendición, ¿no? Que es la salvación. Por eso predicamos, anunciamos, queremos compartir esta gran verdad, ¿no? Queremos compartir lo que nos enseña la Escritura, lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Él es la puerta. Él es la puerta. Única. Dice que todos los que intentan entrar por otro lugar son salteadores, son engañadores, son ladrones. Él es la puerta de acceso a ese lugar seguro. Qué maravilloso que nosotros como hijos de Dios podamos tener la seguridad, la certeza de que estamos dentro de este redil, ¿no? Que estamos en este lugar seguro. Y esto es entenderlo tanto como podemos ir y tocar aún esos lugares de seguridad para la oveja, entenderlo de la misma manera para nosotros, en medio de este mundo difícil, en medio de este mundo adverso, en este mundo que busca que pierdas tu seguridad, que pierdas tu tranquilidad, que pierdas la quietud de tu mente, de tu corazón. Como hijo de Dios, que dudes de la seguridad que te ha dado Cristo. Como hijo de Dios, que dejes de perseverar. Como hijo de Dios, que dejes de descansar por lo que ha hecho Cristo en tu vida, por lo que ha hecho Cristo en mi vida. Como hijo de Dios, que dejes de alcanzar lo que Jesucristo te ha dado acceso por causa de este mundo. Y esto es lo que nos enseña también la Escritura al hablarnos de esto. ¿Qué dice Hechos 4:12? Textos tan conocidos, ¿no? Tan conocidos, preciosos, para que podamos conocer. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Por eso desde este lugar predicamos a Cristo como el único mediador, como el único capaz de perdonar pecados y proveer seguridad, salvación, vida y vida eterna. Cristo, Cristo. Y por eso, así como la Escritura no da poder ni autoridad a ninguna otra cosa, de ninguna manera podemos dar un mensaje distinto. Y esto es lo que anunciamos. Y esto es lo que nuestra vida debe revalidar diariamente. 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 Los conceptos, la enseñanza de Dios son para vivirlas, no solamente para que sean un conocimiento intelectual y no se puedan experimentar en la vida diaria. Estas son verdades que son para vivirlas, querido hermano. Son para experimentarlas diariamente. Cuando abres tus ojos a la mañana, cuando empiezas a pensar en las tareas del día, cuando empiezas a pensar en las problemáticas, en las cosas que te traen tristeza, en las cosas que afligen tu corazón, son cosas para vivirlas. Y Cristo, el Señor, el Dios creador y soberano, quiere que reafirmemos estas grandes verdades, lo que es Cristo para cada uno de nosotros como sus hijos y lo que puede ser para aquel que aún no ha descubierto, ¿no?, la cruz, no ha visto a aquel que puede salvar, aquel que puede perdonar sus pecados. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11.
1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿no?, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Si esa obra genuina, perfecta, que nos habla de Cristo y que nosotros como hijos de Dios hemos experimentado y debemos vivir cada día, ¿no?, experimentar la salvación. Seríamos dignos de lástima, dice la Escritura, ¿no? Pero es algo que podemos vivir, es algo que podemos experimentar, es lo que nos diferencia, ¿no? Es lo que debe diferenciar nuestra vida. Si no, seríamos un grupo más que se junta, pero cuando sale y vive la realidad de sus vidas, estas verdades no están presentes. Estas verdades no se transforman en una realidad de nuestra vida. Y debe ser y puede ser así, porque es por la obra de Cristo, el Dios poderoso, genuino, quien fortalece, quien provee, para que realmente podamos vivir una vida victoriosa y que muestre quién es Cristo, quién es la puerta para cada uno de nosotros. Dice 1 Timoteo 2:15, 2:5, porque hay un solo Dios, que hemos leído, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es importante cuando hablamos de Jesucristo, hablarlo como Él, como único, ¿no? Como único. No hay otro. Y en Él se centra todo lo que nuestra vida espiritual, nuestra vida necesita, ¿no? Y también nos habla de que hay una vara muy alta, ¿no? Así como es por gracia, así como cualquier persona puede ir a Cristo, si reconoce sus pecados, si transita el genuino arrepentimiento, así también la vara es alta, porque hay grandes demandas, ¿no? Todas las demandas de Dios fueron cumplidas y fueron satisfechas en la persona de Jesucristo cuando Él puso su vida allí en la cruz y murió por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Satisfizo las demandas de Dios, que eran altas, inalcanzables para cada uno de nosotros. Por eso Él es único, por eso Él es precioso, por eso no hay en otro en quien podamos decir, Él es Jesucristo, quien dio su vida, quien pagó mi deuda, esas altas demandas delante de Dios, para que yo pueda acceder a ese lugar de seguridad, ese lugar que es salvación, que es eterna, salvación eterna, Jesús fuente, por el cual conocemos a Dios y obtenemos una gran salvación, ¿no? Preciosa salvación en Cristo. Por eso dice también, más adelante, vuelve a decir en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué precioso lo que dice aquí el Señor. El que por mí entrare, dice, será salvo. Será salvo. Querido hermano, esto cuando lo leía, lo pensaba, digo, a veces se transforma erróneamente, como todas las cosas, como seres humanos. Cuando es nuevo, es una novedad, y parece que con el tiempo, ¿no?, se va diluyendo un poquito esa novedad. Y cuánto tenemos que a través de la Escritura, a través de la intimidad, recordar esa imagen de pastor y oveja, ¿no? ¿Por qué la oveja conoce a su pastor? Porque hay intimidad, porque hay cercanía. Lo conoce, y él me conoce, pero yo debo conocerlo. La oveja, si no se preocupa en conocer a su pastor, va a terminar en cualquier lado. Es responsabilidad de la oveja conocer a su pastor. El pastor conoce a la oveja, pero la oveja debe conocer a su pastor. Si algo debe preocuparse la oveja, no es por buscar la comida, no es por saber conocer el camino. Fíjense qué interesante, ¿no? La oveja no tiene que preocuparse por conocer el camino. La oveja no tiene que preocuparse por saber dónde está la comida. La oveja no tiene que preocuparse por si va a llover, si va a hacer frío. ¿De qué se tiene que preocupar la oveja? En conocer a su pastor. Ahí resuelve todo. Resuelve todo. Fíjense qué interesante para nuestra vida, ¿no? Nosotros hacemos a veces al revés.
tenemos que cubrir todo lo demás, y cuando sabemos todo lo demás, tal vez allí hay tiempo para conocer un poquito más al pastor. Y no debe ser así. No debe ser así. Él conoce a las ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Estamos viendo un ideal, un perfecto, en donde nosotros no debemos quedarnos con esa imagen. Tenemos que ver nuestra vida, cómo está nuestra vida. ¿Cuánto conocemos a nuestro pastor? ¿Cuánto conocemos cuando Él nos da aviso de un peligro? Cuando Él nos da aviso que no es por ahí, es por acá. Cuando Él nos da aviso de que hay que avanzar. Cuando Él nos da aviso de que hay que detenernos. Cuando Él nos da aviso de que hay un peligro. ¿Cuánto conocemos a nuestro pastor? Veamos nuestra vida. Tal vez tengamos que ver cuántas veces hemos caído en el error, hemos caído en el peligro como hijos de Dios. Tenemos que conocer a nuestro pastor. Queremos asegurar nuestra vida. No te preocupes, querido hermano, en conocer si va a llover, cuál es el camino, dónde están los pastos. Conoce a tu pastor. Él es el que va a resolver todo. Él es el que te va a guiar. Él es el que te va a decir dónde están los pastos. Él te va a decir mañana va a ser frío, nos vamos a quedar acá. Él te va a decir avancemos. Él te va a decir es por acá, no es por allá. Él. Pero hay que conocer al pastor. Porque si no conocemos al pastor, cuando Él hable, vamos a ser engañados tal vez fácilmente. Porque la Escritura precisamente va a hablar de aquellos que no son buenos pastores. La Biblia también, el Señor va a hablar de aquellos que engañan, de aquellos que tuercen. Y precisamente más adelante dicen, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un peligro, hay peligro. Hay peligro para el Hijo de Dios, hay peligro para el cristiano, está constantemente allí. Dice que la Escritura que Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Él constantemente está maquinando, está pensando. Él no puede estar en todo lado, pero te escucha. Él sabe lo que hablas y encuentra la grieta. Él sabe lo que haces, Él puede verte, conoce tus movimientos. Él no está en todos lados, tiene sus huestes. Él me ve. Él no puede conocer mis pensamientos, pero ve lo que hago. ¿Y saben qué? Lo que yo hago es el reflejo de mis pensamientos. Es el reflejo de lo que hay en mi corazón. Es el reflejo de mis prioridades. Así, Él no sabe lo que hay en mi mente, pero Él nos ve. ¿Y saben qué? Nosotros somos cartas abiertas muchas veces, mostrando nuestras grietas, mostrando nuestras fisuras, en donde el enemigo puede entrar. Porque Él vino a matar, hurtar y destruir. Y así como debemos tener en claro que hay un redil, que hay un lugar seguro en Cristo, también tenemos que saber de que hay un enemigo que no juega con los hijos de Dios. Que no juega con los hijos de Dios. Viene a destruir tu vida, querido hermano. Viene a destruir tu vida espiritual. Viene a destruir mi vida espiritual. Y no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. Dice que constantemente está maquinando. Y dice la Escritura que Él se disfraza. ¿Cómo qué? Como un ángel de luz. Él te busca. Él trata de mostrarse de una manera agradable. Así como le dijo en el Edén, no morirás si comieres de ese fruto. ¿Y qué pasó? Sabemos lo que pasó. De la misma manera el enemigo. Y no solamente, el otro día hablamos, nos reíamos, a veces no sabemos si uno reír o llorar, pero a veces con personas que uno ya no las ve acá, desistieron. Yo digo, y es como que el vendedor no estaría vendiendo bien el producto, por decirlo de alguna manera, si fuera un vendedor. Pero a veces personas que querían buscar a Dios, querían buscar su palabra, querían esto y quizás no tenían trabajo. De repente no vinieron más, consiguieron trabajo. Allí están. Ahora yo digo, está difícil explicárselo a alguien del mundo, pero nosotros tenemos que tener una mirada superior, una mirada espiritual sobre eso. No podemos ver solamente lo que aparenta. Tenemos que tener como hijos de Dios madurez para ver de una manera espiritual lo que sucede. Parece que le vino bien no venir más.
y aprender de la palabra, buscar al Señor, servir. Ahí consiguió todo, se solucionaron los problemas. Y claro, ahora bien, me gustaría ver cómo está la vida espiritual, ¿no? ¿Cómo está la vida espiritual? ¿Saben? Porque al enemigo no le cuesta darte trabajo. No le cuesta solucionar tus problemas económicos, emocionales, sentimentales. No le cuesta. Porque con tal de destruir tu vida espiritual, es capaz de darte todo lo que le quiso también dar al mismo Señor Jesucristo cuando Él fue tentado en el desierto. Fíjense si no tiene poder el enemigo. Querido hermano, no te guíes por las apariencias. Satanás es muy astuto. La Escritura nos dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. Y a veces caminamos en este mundo sin considerar, de manera necia, sin considerar el peso de esta verdad. Querido hermano, Satanás puede darte todo con tal de que arruines tu vida espiritual. Y eso es matar, eso es robar. Lo que Cristo, la puerta, lo que Cristo te dio acceso, que Satanás lo roba. ¿Cuántas veces roba nuestra quietud, nuestra tranquilidad, nuestra paz? La transforma y la cambia por ansiedad, por queja, por cuestionamiento, por miedo, por insatisfacción. Satanás roba, Satanás mata, Satanás hurta. Lo que le costó tanto a Cristo, su muerte allí en la cruz. Ahora bien, Satanás hay algo que no podrá robar jamás. Y es lo que él ganó, lo que Cristo ganó en la cruz. Y es tu salvación y es mi salvación. Pero querido hermano, cuando vemos que Cristo viene pronto y su galardón con Él, ¿cómo vamos a su encuentro? ¿Cómo vamos a su encuentro? Quizás mirando nuestra vida y viendo cómo ha avanzado el enemigo sobre cosas espirituales, con desánimo. Hablábamos este domingo y querido hermano, tenemos que animarnos unos a otros a servir, a seguir conociendo a nuestro pastor, a tener intimidad con Él diariamente a través de su palabra, a través de la sana comunión, que bien nos hace servir juntos, nos permite fortalecernos espiritualmente y nos permite abrir los ojos espirituales, ¿no? Para ver que el enemigo está allí, que el enemigo está allí. Dice Romanos capítulo 8, vamos a leer, dice 31, 8:31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice el apóstol, estoy seguro, pero hermano, tenemos que estar seguros de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en tus fuerzas, en tu capacidad, en tus recursos, no, es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que es la puerta, el que es el buen pastor, el que nos ha dado, el que nos ha permitido acceso a la más rica y abundante bendición, como lo dice también aquí en la Escritura. El Señor dice que Él ha venido para que tengamos vida, vida. Y cuando habla de esa vida, habla de una abundancia, mucho más
mucho más de lo necesario. Y muchas veces tenemos que preguntarnos por qué no lo estamos experimentando, si estas son verdades para todo hijo de Dios. Vuelve a decir el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida, su vida. Querido hermano, Satanás busca robar, busca matar, busca destruir. No va a robar tu salvación eterna, pero sí va a quitar mucho de esa recompensa que trae el Señor, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo estamos viviendo diariamente? Siendo guiados por este buen pastor. Vemos a este buen pastor hermoso, precioso, excelso, grande, pero también es un compromiso, es una responsabilidad para nosotros frente a esta gran verdad. ¿Cómo estamos viviendo y experimentando a este buen pastor? Cristo, ¿no? Da vida y dio vida a lo que estuvo muerto. Y hoy estamos vivos por Él, para vivir una vida en abundancia, una vida en abundancia, una vida que manifieste las riquezas de ese lugar al cual Él nos ha dado acceso. Una vida que manifieste lo que es ser guiado, encaminado, consolado, vendado, alimentado por este buen pastor. Una vida que manifieste constantemente, que confía plenamente y está seguro porque conoce a su pastor, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí allí en la cruz. ¿Cómo no vivir acorde a esta gran verdad? Esta gran verdad. Por eso dice allí también Efesios, fíjense qué interesante, Efesios capítulo 3, versículo 14, vamos a leer, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué cosa? Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Señor. Este es nuestro buen pastor. Pero también, frente a esto, una gran responsabilidad, ¿no? Frente a esto, una gran responsabilidad. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios, hermanos, todo se centra en Él. Todo se centra en Él. Todo se centra en el Señor, nuestro buen pastor. Y cuando leía esto, ¿cuántas veces uno lo ha leído? Lo hemos escuchado, pero mi compromiso es vivirlo, ¿no? Es vivirlo.
quiero vivir a ese buen pastor. Quiero vivir a ese buen pastor y encontrar en Él todo lo que mi vida necesite, porque Él ha prometido mucho más hacer, mucho más de lo que podemos entender, mucho más de lo que podemos imaginar, para aquel que persevera, para aquel que se esfuerza, no en su fuerza por alcanzar algo, sino en buscar, en conocer a su pastor. Entender de que estamos en un tiempo difícil, sí. Estamos en un tiempo difícil, pero el Señor es aquel que nos ha dado victoria, ¿no? Este buen pastor nos ha dado victoria. Es el que ha guiado a sus hijos, ha guiado a sus ovejas y las ha llevado a la victoria. Y es este mismo pastor que está dispuesto a guiar nuestras vidas, que está dispuesto a guiarnos y a direccionarnos a esos buenos pastos, a esa vida abundante. Quiero, hermano, el desafío, así como lo ha sido para mi vida, es a vivir esta vida abundante. Una vida abundante. No pasa, veo hermanos jóvenes, mayores, pero que hermano, hermana, puedes mostrar a Cristo viviendo en tu vida a este buen pastor, aquel que te ha dado acceso a una vida eterna, manifestando en Cristo lo que solamente en ese lugar, en ese redil, nuestra alma puede obtener. Y frente a este enemigo que busca destruir, que busca robar, podamos estar alertas, ¿no? Sabiendo que Cristo nos ha dado la victoria y tenemos que oír, tenemos que ver, y para eso tenemos que conocer a nuestro pastor. Vamos a terminar con un último versículo. Hay mucho para... Pero bueno, es lo que el Señor puso en mi corazón. Romanos, dice Romanos capítulo, a ver, no me equivoqué. Ya lo habíamos leído, pero bueno. Vamos a terminar orando y pensando en esto, ¿no? Cuando el Señor pone énfasis, también lo hace con nuestras vidas, ¿no? Y tal vez hoy nos esté diciendo, de cierto os digo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Qué precioso es. Este es el mensaje más maravilloso que ha escuchado en nuestra vida. Y es el mensaje que también puede cambiar tu vida. Es el mensaje que puede acceder, que permita que accedas a ese lugar seguro, que es la salvación de tu alma, que solamente es por Cristo. Que solamente es por Cristo. Qué precioso es esto. De cierto te digo. Y tal vez en esta noche nos damos cuenta de que no conocemos muy bien a nuestro pastor. Y podamos decirle, Señor, ayúdame, quiero conocerte, quiero oír tu voz, quiero ser guiado por ti. Y el ser guiado es lo mismo como cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es despojarnos de nuestro yo, de nuestra autosuficiencia, de nuestras capacidades de decir, Señor, soy un pecador, tú eres el que tiene el poder para perdonar mis pecados y darme este perdón y esta salvación. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias una vez más por tu presencia en medio nuestro. Queremos alabar tu nombre, bendecir tu nombre. Queremos honrarte, Padre amado, porque desde un principio nos has mostrado a través de la Escritura tu voluntad en enviar un Salvador, viendo nuestra incapacidad, nuestra necedad, nuestra ignorancia y nuestra incredulidad. Enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para que nos hable de ti, para que nos muestre el único y verdadero camino, para acceder a ese redil, a esa salvación, a esa vida eterna. Gracias, oh Padre, porque a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos has salvado. Has puesto una eternidad segura en la cual ya nada ni nadie nos puede arrebatar, que es estar contigo. Oh Dios, pero en este tiempo, en este corto periodo terrenal en el cual tú nos has puesto,
También, oh Dios, queremos reconocer nuestras debilidades y cuántas veces damos lugar a que el enemigo ponga pensamientos, ideas que nos lleven a desvalorizar la obra de Cristo, que nos llevan a no valorizar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Señor, queremos poner en alto que nos has dado una vida abundante, que nos has dado una vida plena, que por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Frente a todas las cosas de este mundo difíciles, Señor, queremos encontrar en Cristo lo que nuestra alma encuentra satisfacción, donde en Él encontramos la paz, la quietud, encontramos la seguridad, porque Él es nuestro buen pastor. Padre amado, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo con entendimiento, abre nuestros ojos, oh Dios, para poder vivir a la altura del Evangelio y poder ir a tu encuentro, oh Dios, sabiendo que Cristo viene y viene pronto, ir con regocijo, con alegría, que nos encuentre sirviéndote, que nos encuentre con alegría, plenos, oh Dios, de saber de que aunque haya dolor, aunque haya tristeza, es mucho más precioso lo que nos ha dado Jesucristo. Padre nuestro, y pedimos por aquellos que aún no han arreglado esas cuentas contigo, que también el Evangelio hable, oh Dios, y tu palabra, este Evangelio es poderoso para salvar, poderoso para abrir los ojos espirituales y mostrar lo horrendo que es el pecado y que su fin es muerte y muerte eterna, pero que en Cristo aún hay tiempo, pueden encontrar la vida y la vida eterna. Padre amado, te alabamos una vez más y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.